Listo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que nos habíamos quedado. Entonces, ya les proyecto ahorita. Listo. Entonces, chicos, vamos a ver lo que es el sentido del olfato. Ya la vez pasada, la clase pasada, habíamos hablado lo que respecta a nariz, fosas nasales, y habíamos visto que justamente una de las funciones de la nariz y las cavidades nasales es contener al sentido del olfato. Y ya sabemos que el sentido del olfato, bueno, ya voy a hablar lo que es el sentido del olfato y lo que es el olfato. Pero en sí, básicamente este va a estar a cargo de un nervio, el cual es el nervio olfatorio, que ya saben que es el primer nervio craneal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué incluyo sentido del olfato? En el sílabus de ustedes está, por así decirlo, en el sílabus en general primero está lo que es respiratorio, luego lo que es cardiovascular, luego digestivo, luego neurológico y al último sentidos, ¿ya? Donde ven oído, olfato, ojo y todo eso. Yo lo incluí aquí de una vez porque es mejor estudiarlo ya todo una sola, aprovechando que el conocimiento está fresco, ¿ya? Así que bueno, hablemos del sentido del olfato. El sentido del olfato es un sentido químico. ¿A qué se refiere con sentido químico? Que es un sentido el cual se basa en la percepción de estímulos químicos, en este caso, las sustancias olorosas. ¿Ya? Este, como tal, es un sentido, por así decirlo, muy evolucionado. ¿Ya? Al menos en nosotros no es tan evolucionado, pero en animales es mucho más evolucionado. ¿Ya? Pero que lastimosamente no es tan estudiado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no es tan estudiado? Primero, porque hay muchas cosas o porque es un sentido muy simple en ese sentido. Es un sentido demasiado simple. ¿Ya? Y segundo, porque es más estudiado en animales, sí. En personas no. Ya vamos a ver la razón. Pero les puedo decir que en resumen es por la mancha olfatoria. Entonces, dicho esto, ya sabiendo que es un sentido químico, ya sabiendo que es mucho más desarrollado en animales, primero tenemos que conocer algo. ¿De qué se encarga el sentido del olfato? Obviamente de detectar las sustancias olorosas. Las sustancias olorosas, a partir de ahora, el nombre médico, el nombre científico, es de partículas odorantes. ¿Qué significa partículas odorantes? Partículas olorosas. ¿Ya? El ser humano, o bueno, se sabe que existen 1000 tipos de olores. Más de 1000 tipos de olores. Pero el ser humano solamente detecta 7, que son los llamados olores básicos. Así como existe el sabor amargo, el sabor ácido, el sabor dulce, el salado, existe también olores básicos, los cuales son estos, son 7: alcanforado, floral, mentolado, almizcleño, pútrido y acre. Ahora, ¿por qué muchas veces no los escuchamos? Todos creo que aquí sabemos cuáles son los sabores básicos, pero no muchos de nosotros sabemos cuáles son los olores básicos. Y es por lo mismo, porque justamente no es tan estudiado esto. Simplemente se sabe o se mencionan ahí los olores, pero de ahí se lo deja ahí como que en la nada. ¿Ya? Así que hablemos un poquito de cada una, porque estos olores, incluso muchos de nosotros ya los conocemos más bien. ¿Cuál es el olor alcanforado? Lo podemos decir que es el olor fuerte, ¿ya? Fuerte, pero no desagradable. Déjenme ver si les escribo aquí. Alcanforado. Es un olor fuerte, pero no desagradable. ¿Cuál es un ejemplo de olor alcanforado? No sé si ustedes conocen las bolas de nectalina, que son estas bolitas que se ponen en los cajones o en el suelo como para matar cucarachas, ya que ustedes se acercan, las huelen y son fuertes, ya, pero no desagradables, o sea, no es algo que digan ustedes lo sacan, no, es un olor fuerte que se nota. Otro ejemplo también sería el cloro, ya, son olores fuertes, ya, en este caso es el alcanforado. El olor floral, las mismas palabras lo dice, el olor a flores, un olor agradable, suave, ¿ya? Luego tenemos el olor mentolado, es el olor, bueno, de las mentas, ¿ya? Un olor fuerte, un poco más agradable, ¿ya? En el caso de la menta, o como también tenemos al mentol también. Tenemos también al olor almizcleño. Este es un olor que los libros lo resumen en una sola palabra, el olor a perfume. Es decir, un olor agradable, un olor que nos agrada, que nos gusta, que lo queremos. ¿Ya? Tenemos el olor pútrido, que bueno, este es un olor totalmente desagradable, asqueroso. Y tenemos el olor acre. El olor acre hace referencia a un olor que, por así decirlo, es tosco, que es, como por así decirlo, lo dicen picante. No sé cómo explicarles. Por ejemplo, yo creo que aquí más de uno, cuando ha ido a comer a algún restaurante o algo, y tiene cerca de ahí una botella o un envase de ají,
Aparte, ustedes probarlo, ustedes sienten, este es un término, no es el término correcto, pero ustedes sienten el olor a ají, que es un olor fuerte, un olor que se les queda en la garganta, que les raspa, que les duele. Ya a eso se refiere el olor acre, un olor picante sería el término simple. Entonces, ya sabiendo cuáles son estos olores, ahí es donde yo les pregunto, ¿quién más o ustedes acaso en su vida no han detectado alguna vez estos olores? Yo creo que aquí más de uno alguna vez ha olido un perfume y ha dicho qué olor tan rico, qué olor tan bueno. Ya saben que es un olor almizcleño. ¿Alguna vez tuvieron que haber sacado la basura o haber pasado el camión de la basura y ustedes dicen, este olor no lo soporto, un olor púreo? Tuvieron que haber olido ají o por ahí medio olido eso, un olor acre, un olor fuerte, picante. Ya son olores que los aplicamos para la vida cotidiana, pero que no sabemos cuál es el vocabulario. En este caso, aquí es el vocabulario, repito, son más de 1000, pero en este caso estos son los más básicos y los que, bueno, los que se, por así decirlo, los que se saben. Ahora, aquí viene algo importante. Ya teniendo en cuenta los olores, ya teniendo en cuenta este preámbulo, esta generalidad, podemos hablar de lo que yo les había dicho la clase pasada. Y es que justamente tiene que ver con esto, con la mucosa. ¿Ya? Ustedes ya saben que la mucosa, esto rosadito, ya es por así decirlo, este tejido que tapiza el interior de las cavidades. En este caso, las cavidades nasales, y esto es algo muy importante, algo que siempre se pregunta en cualquier materia, en la cavidad nasal la mucosa es de dos tipos. Mucosa respiratoria y mucosa olfatoria. Esta aquí que estoy señalándoles aquí es la mucosa respiratoria. Ya, eso corresponde un poco más al ámbito histológico. Ya, pero la mucosa respiratoria es un epitelio respiratorio. Ya cuando veamos la clase de histología, ahí vamos a ver cuál es el epitelio respiratorio. Pero como un adelanto, es el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo ratificado con células caliciformes. Bueno, eso nos corresponde a histología, lo veremos en histología. Entonces, listo. Es lo mismo. Esta mucosa respiratoria es la misma en las cavidades nasales, la misma en la parte, en la nasofaringe, la misma en la laringe, la misma en la tráquea, la misma en los bronquios, es la misma. Ya con su misma estructura que de nuevo la vamos a ver cuando veamos histología y cuando veamos tráquea. ¿Ya? La que me importa y la que nos vamos a concentrar un poquito más es en esta, la mucosa olfatoria. ¿Cuál es la mucosa olfatoria? Es solo esto. Esta pequeña manchita de color celeste. Ya en la vida real, ya no es una mancha color celeste, esto es didáctico. En la vida real es un poco más pálida. La mucosa respiratoria es rosada. La mucosa olfatoria es pálida. Algunos libros incluso la conocen como la mancha amarilla, porque justamente hay veces que toma como un color un poco pálido, amarillento, un color crema, como así le dicen. Ya. Entonces, bueno, tenemos esta mucosa olfatoria. Esta mucosa olfatoria, ¿por qué es importante? Porque aquí, en esta mucosa olfatoria, está el sentido del olfato. Aquí está descansando el sentido del olfato. Entonces, hablando de la mucosa olfatoria, ¿dónde está? En las cavidades nasales, específicamente en el techo de las cavidades nasales. Ya habíamos visto que las cavidades nasales tienen una pared superior, que es conocida como el techo. ¿Ya? Aquí está descansando y también es parte del tabique nasal también. ¿Ya? Y bueno, esto es respecto a esta mucosa y aquí está básicamente lo que es el órgano del olfato, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un zoom y nos queremos enfocar un poquito más en esto, esta es la mucosa olfatoria. Ya la que les estoy diciendo ahorita, todo esto es la mucosa olfatoria, ¿ya? Ahora, aquí viene, no sé si tengo otra diapositiva. No, aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito, de nuevo, un poquito nomás, no vamos a profundizar mucho. ¿Ya? Sobre esto, ¿cómo es que nosotros olemos? ¿Cómo es que nosotros tenemos esto? Primero tenemos que conocer un poco bien lo que es la mucosa olfatoria. Así que vamos a entrarnos en esto. Entonces, esta mucosa olfatoria, ¿ya? Tiene bastante celularidad. Ya, de nuevo, no es algo que me estoy inventando, es algo que incluso en los libros de anatomía les hablan. Así que bueno, ¿cómo estudiamos esto? A breves rasgos, vamos a hablar de cada uno. Tenemos esta de aquí, la que está de amarillo, la más importante, ¿ya? Que son las que se conocen como las células olfatorias. ¿Cuál es la función? Como su mismo nombre lo dice, el olfato, ¿ya? No son células normales, son neuronas. Ustedes ya vieron ayer el curso de neuro. Ya saben que una neurona es la célula principal del sistema nervioso.
¿ya? En este caso son neuronas de tipo bipolar. De nuevo, eso también vieron en el curso de neuro, ¿ya? Las neuronas bipolares son aquellas que tienen un soma y tienen dos extremidades, ¿ya? En este caso, estas son las células olfatorias, no son nada más que neuronas bipolares. Y si son bipolares, se supone que tienen que tener dos prolongaciones. Sí, justamente tiene dos prolongaciones. Una gruesa, que está aquí, que justamente está aquí en la cavidad nasal, ¿ya? Y una delgadita, que es esta aquí, que justamente se mete al cráneo, ¿ya? Entonces, hablemos de cada una de estas prolongaciones. La prolongación periférica, la que está en la cavidad nasal, básicamente ustedes ven aquí cómo se dilata, cómo se hace globosa, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como la vesícula olfatoria, ¿ya? Esta vesícula olfatoria, como ustedes pueden ver, tira muchos vellitos, ya que son cilios, ¿ya? Estos cilios son los que se encargan de qué, de, por así decirlo, actuar como deditos y de captar a la partícula que yo quiero oler. Por ejemplo, supongamos que yo voy a oler menta. Estoy oliendo entonces una partícula mentolada. Viene esta partícula mentolada y ¿qué es lo que hace? Atrapa la partícula, ya la coge. Ya para entonces comenzar el proceso y bueno, por una serie de reacciones bioquímicas y fisiológicas, finalmente convertirlo en un sentido. Ya, eso es con la porción periférica, la prolongación periférica. Contiene la vesícula olfatoria y esta vesícula contiene los cilios olfatorios. Y la prolongación, por así decirlo, que no es periférica, la prolongación central, está aquí. Como ustedes pueden ver, nace a este nivel. ¿Y qué es lo que va a hacer? Déjenme ver si les tengo una imagen. Aquí les tengo. Entonces, aquí se explica mucho mejor. Aquí tengo mi célula olfatoria. Aquí tengo mi vesícula olfatoria con los cilios. Aquí tengo las partículas odorantes. Y aquí está la otra prolongación. Vean lo que está haciendo. Está básicamente perforando a este hueso. Está perforando el etmoides. Específicamente, ¿qué perfora? La lámina cribosa del etmoides. Y yo les quiero hacer a ustedes una pregunta de anatomía 1. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que pasa por la lámina cribosa del etmoides? Cuando ustedes estudiaron etmoides, ustedes vieron que la lámina cribosa del etmoides está atravesada por algo. ¿Qué atraviesa la lámina cribosa del etmoides? Cualquiera, chicos. Las prolongaciones del nervio olfatorio. El nervio olfatorio. Muy bien. Ahora, ese es un error también bastante común. Muchas veces creemos que el nervio olfatorio es esto. Eso no es el nervio olfatorio. No existe un nervio olfatorio. Existen miles de nervios olfatorios, que justamente son estos. Estas prolongaciones centrales que nacen de estas células olfatorias son los nervios olfatorios. Ya como ustedes se dan cuenta, entonces no hay un nervio olfatorio. Hay miles de nervios olfatorios. No más que la nomenclatura lo agrupa como nervio olfatorio, por así decirlo, para que sea más didáctico. ¿Ya? Entonces, la célula olfatoria tiene dos prolongaciones. La periférica, donde está, por así decirlo, la vesícula olfatoria con los cilios, y la prolongación central, que básicamente toma el nombre de nervios olfatorios que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. Ya vamos a ver cómo termina, ¿ya? Pero eso sí quiero que tengan en cuenta. Esta es la célula más importante de toda esta mucosa olfatoria, es la más importante porque es la que le da función. Ya, el resto de células son, por así decirlo, actúan como esqueleto. Ya. Entonces, esta es como está aquí. Listo, célula olfatoria. De ahí tenemos estas que ustedes pueden ver aquí, las sustentaculares, que simplemente sostén. Ya simplemente sirve como sostén. Simplemente como que les da la mano a las células, la sostiene. Nada más, no es solo eso. Tenemos estas pequeñitas de aquí, que son las basales. Estas son células. Ustedes grábense esto, chicos. Vamos a verlo mañana en el curso de histología. Pero grábense esto. Todo lo que ustedes escuchen con el nombre de basal, de células basales, es lo mismo que decir células madre. Células regenerativas. Si esta célula olfatoria muere, la célula basal la reemplaza. Eso es una célula basal. Eso es una célula madre. Son lo mismo, es la misma nomenclatura. ¿Ya? Y listo. Y tenemos también a este nivel unas glándulas. Aquí ustedes pueden verlo, las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman.
Ojo, todo esto ¿de dónde estoy hablando? De la mucosa olfatoria. ¿Por qué es tan importante esta, por así decirlo, estas glándulas de Bowman o estas glándulas olfatorias? Es sencillo. Supongamos, a ver, voy a coger a cualquier persona. Simplemente para un ejemplo didáctico. Daniel Izquierdo, ¿cuál es tu comida favorita? El arroz con menestra y carne. Ya. Tú querías, si estás, por así decirlo, supongamos, estás en la universidad y ves un salón vacío donde está un arroz con menestra y carne calientito con su vaso de cola y patacones, ¿tú qué harías? Y no hay nadie ahí. ¿Tú qué harías? Lo dejaría ahí Oh, porque bueno, ya, ya. miedo. Sí, pero estás en tu casa, estás en tu casa. No hay nadie y ves un arroz con menestra y todo bien bonito, bien ahí sin vigilar. ¿Tú qué harías? Estás en tu casa. Me lo como. Exacto, ya. Pero cuando te lo comes, resulta que, no sé, un familiar tuyo te está esperando ahí para ver que estabas, por así decirlo, comiendo algo que no debías, ya. Lo mismo sucede aquí. Las glándulas de Bowman hacen eso. Actúan como una rampa. Esas son las glándulas de Bowman. Secretan una sustancia, ya, la cual no me acuerdo el nombre ahorita, pero lo que hace básicamente es actuar como eso. Aquí está. Estos secretan las glándulas de Bowman, proteínas fijadoras de odorantes, OBP. ¿Qué es lo que hace? Atrae a las partículas olfatorias. A las partículas odorantes las atrae para que vengan y cuando menos se lo esperan, ¡pum!, son captadas por los cilios. Ya para luego de eso, iniciar todo el proceso de transducción. ¿Ya? Esa es la anatomía microscópica y macroscópica de la mucosa olfatoria. Repito los detalles más importantes. ¿Dónde está la mucosa olfatoria? En el techo de las cavidades nasales. ¿De qué se constituye? La principal, la más importante y la que quiero que se vayan con sus cabecitas, en sus cabecitas, perdón, son las células olfatorias. ¿Qué son las células olfatorias? Neuronas bipolares. La prolongación periférica es la que tiene esta dilatación, que es el bulbo, la vesícula olfatoria, de donde nacen unos vellitos que son los cilios. Y estos cilios son los que se encargan de atrapar a las partículas odorantes. Y tienen una prolongación que se va hacia el cráneo, hacia el sistema nervioso central, ya que justamente son los nervios olfatorios o los filetes de los nervios olfatorios, como ustedes quieran decirlo. ¿Ya? Eso es lo importante. De ahí el resto de células, bueno, lo más importante en mucosa olfatoria, sinceramente, que cuando ustedes vean anato, cuando vean fisio, lo que sea, es aprenderse esos dos detalles. Todo lo que son las células olfatorias y lo que hacen las glándulas de Bowman o glándulas olfatorias. Repito, ¿qué hacen estas glándulas olfatorias? Secretan una sustancia llamada OBP. ¿Qué es lo que hace? Atrapar a las partículas odorantes. Les dice, vengan, vengan, y cuando menos se lo esperan, atrapadas para iniciar entonces el proceso de transducción. ¿Ya? Esto es una generalidad a breves rasgos, a grosso modo, de lo que es el sentido del olfato, o más o menos cómo está constituida esta mucosa olfatoria. Aquí en esta imagen de aquí también la podemos ver. Aquí tengo mis células olfatorias, que no son nada más que neuronas, con dos prolongaciones. Una periférica, que tiene una gran dilatación, que es la vesícula olfatoria, donde nacen estos cilios. ¿Qué es lo que hacen los cilios? Atrapar a las partículas. Las cachan. Ya para iniciar entonces el proceso. Tengo también a las células basales, que son estas aquí, que son células madre. ¿Ya? Tengo a las células sustentaculares, que son estas que están aquí. Tengo unas células más, que son las células en cepillo, esas no importan ahorita. Y tengo mis glándulas de Bowman, o glándulas olfatorias. Lo más importante son estos, las olfatorias y las glándulas de Bowman. Porque entendiendo esto de aquí, o más o menos ubicándonos con esto, ya tenemos esto y podemos entonces ir a lo siguiente. Ojo, esto aquí sí, lo que les voy a decir a partir de ahora, OBP. OBP significa esto, proteína fijadora de sustancias odorantes. Ya, pero se usa más la sigla, OBP, porque es más fácil que decir todo esto. Ya, pero eso significa. Ahora, lo que les voy a decir ahora, lo que les voy a explicar ahora, ¿tiene que ver un poco más con fisiología? Sí, tiene que ver un poco más con fisiología. Algunos tienen que tener incluso más o menos terminología o saber ciertas cosas de biología molecular, celular. No voy a profundizar en esto, no. Sí, pero sí voy a profundizar en una parte que tiene que ver con la neuroanatomía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les toman sentido del olfato,
les toman nervio olfatorio también. Que sí, también tiene que ver con neuroanatomía, pero neuroanatomía y anatomía van de la mano, sobre todo cuando ven órganos de los sentidos. ¿Ya? Lo que yo quiero que sepan aquí, o más o menos, es cómo nosotros olemos. A ver, supongamos lo siguiente. A ver, voy a coger a otra persona por así decir. No, no, ya, no voy a coger persona. Supongamos lo siguiente. Supongamos que yo estoy, o que ustedes están en la calle. ¿Ya? Están en la calle, 7 de la noche, con un hambre inmensa, y justamente empiezan ustedes a oler su comida favorita. Puede ser salchipapa, puede ser un arroz con menestra, puede ser un papipollo, una hamburguesa, alitas, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El viento, por así decirlo, lo que hace es atraer a estas sustancias olfatorias. Ya cuando ustedes respiran o cuando ustedes están inspirando, estas partículas ingresan a sus cavidades nasales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Estas partículas tienen que ser atrapadas. En este caso, estas son las partículas, las que están de rojo. Ya supongamos que esto de aquí, esta partícula de rojo, supongamos que es, no sé, un olor a, en mi caso, un olor a chocolate. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Esta partícula está aquí, en mi cavidad nasal. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo que atraparla, tengo que cogerla. ¿Quién me va a ayudar? Justamente lo que les mencioné ahorita, las OVP. ¿Que quién secreta las OVP? Las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman. Estas lo que hacen es atraparlas, las cogen, las agarran. Listo. Ahora ya que las tengo, por así decirlo, ya en la trampa, por así decirlo, ahora sí van a ser captadas o van a ser atrapadas por los cilios olfatorios. ¿Ya? ¿Que dónde están los cilios olfatorios? En las vesículas olfatorias. ¿Dónde están las vesículas olfatorias? Están en las neuronas olfatorias, ¿ya? O células olfatorias, ¿ya? Una vez que ya hacen eso, una vez que ya me la atrapan, por así decirlo, ¿ya? Inicia el proceso de transducción. ¿A qué se refiere con esto? El sistema nervioso, el cerebro, todo lo que es el sistema nervioso es tan complejo que es capaz de convertir olores en estímulos eléctricos. Ustedes ya vieron ayer en el curso de neuro, o bueno, van a ver en neuro, que el sistema nervioso es sinónimo de impulsos eléctricos. El sistema nervioso no puede procesar un olor, no. El olor tiene que ser convertido en un impulso eléctrico y ese impulso ahora sí va al cerebro. Ya, lo mismo pasa con los sabores, lo mismo pasa con los sonidos, lo mismo pasa con los colores. Todo tiene que ser convertido en impulsos eléctricos, porque si no, olvídate, no funciona. ¿Ya? Así que bueno, ¿qué es lo que sucede ahora? Nos transportamos a la célula olfatoria. Todo esto pasa aquí. Esto es un nivel súper que microscópico, ya casi molecular. Pasa todo este proceso que de nuevo no es, al menos no se los voy a dar porque ustedes recién, algunos van a segundo recién, algunos recién van a ver fisiología y más o menos no tienen el lenguaje o no es que, o no tienen más o menos la idea de cómo es esto. Ya, porque para saber esto tienen que saber generalidades de fisiología, que de nuevo, cuando sea su semestre, ahí pueden verlos. ¿Ya? Pero bueno, vamos a tratar de darlo conciso. Tengo a mis moléculas, ingresan y entonces tienen que ser atrapadas por las OVP. Aquí las tengo. ¿Ya? Una vez que son atrapadas por las OVP, van a ser atrapadas por esto, por los cilios olfatorios. ¿Y qué es lo que va a pasar en los cilios? Va a convertir esta sustancia olorosa, esta partícula odorante, la va a terminar finalmente convirtiendo en electricidad. ¿Ya? Y bueno, eso es más o menos lo que pasa, es como que muy resumido. Hay una serie de mecanismos moleculares, canales iónicos, proteínas G, bla, bla, no me voy a meter en eso, ¿ya? Pero bueno, lo que sí tienen que saber es que una vez que pasa esto, el estímulo ahora sí ya está listo. Ya está convertido en una señal, por así decirlo, eléctrica, que va desde aquí y que se tiene que dirigir al cerebro. Y una vez que tenemos esto, tiene que ir al cerebro. ¿Cómo lo hace? Atraviesa la lámina cribosa del etmoides en forma de nervios olfatorios y va a terminar aquí. En esto que ustedes creían, o que muchos creen que es el nervio olfatorio, pero que en realidad es el bulbo olfatorio.
Ya vamos a ver eso ya mismo, no se preocupen, que eso también tiene que ver con esto. Ya, el bulbo olfatorio. Básicamente los nervios olfatorios, ahora que tienen las señales eléctricas, que ya tienen la señal aquí, tienen que ir al bulbo olfatorio. Ustedes cuando vean neuro también van a ver que en neuro todo se basa en dos cosas. Primero en impulsos eléctricos y segundo en relevos, por así decirlo. Supongamos lo siguiente, supongamos que yo voy a darles un mensaje. Yo ese mensaje se le doy a Carlos. Carlos ese mensaje se lo da a Acuerdo. Acuerdo ese mensaje se lo da a Daniel. Daniel ese mensaje se lo da a Soiler. Así, en esto se basa todo. Ya son estaciones de relevo. Lo mismo sucede aquí. Las partículas, una vez que ya son convertidas en impulsos eléctricos, van a dar el relevo al bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio va a más estaciones que ya mismo vamos a ver. Y en sí eso es lo que se basa el sentido del olfato. ¿Ya? Entonces, más o menos aquí está la particularidad de cómo es que nosotros más o menos, por así decirlo, podemos oler. Cuáles son los olores básicos, cómo es que las partículas odorantes se quedan en nuestras cavidades nasales. ¿Ya? Y es justamente por estas OVP. ¿Ya? Ahora, aquí viene otro temita de nuevo. No me voy a profundizar mucho en esto, pero yo sí quiero, por así decirlo, que tengan algo en general. Ustedes supongamos que están pasando por, no sé, por el basurero o que pasaron por un camión de basura, ¿ya? Se les queda el olor ahí. Ahora ustedes se preguntan, ¿cómo entonces el olor no se queda más tiempo? ¿Cómo es que entonces ese olor no me queda tanto tiempo? O supongamos esto, supongamos que ustedes viven cerca de un lugar donde, no sé, la gente bota basura todos los días, ¿ya? Ustedes se cambiaron recién a ese lugar. Los primeros días que va a pasar, les va a apestar el alma. No van a aguantar ese olor. Pero con el pasar de los días, ¿qué va pasando? Ustedes, como el término lo dice, se van acostumbrando a ese olor. No del todo, pero se acostumbran más o menos. Y es justamente porque hay algo conocido como la aceptación. ¿Ya? Ustedes ya saben que van a estar expuestos a ese olor tanto tiempo y de nuevo la naturaleza, la fisiología, el organismo es tan sabio que por así decirlo hace que esas partículas ya no tengan la misma fuerza de antes, hace que no tengan la misma fuerza, el mismo hedor de antes. Ya por así decirlo ustedes se van acostumbrando, se adaptan, esa es la palabra, ya ustedes se adaptan. Y es justamente por un montón de nuevo de mecanismos que de nuevo no voy a profundizar, pero sí tienen que, por así decirlo, para que ya les vaya eso con su cabecita, ya que ustedes sepan qué es lo que pasa, cómo es que ustedes, por así decirlo, se acostumbran a esos olores. Ya, de nuevo, eso pueden leerlo. Al final de la clase les voy a dar la bibliografía donde pueden leer esto. Ya. Ahora sí, vamos con esto. El nervio olfatorio. Antes de ir con nervio olfatorio, chicos, ¿alguno de ustedes tiene una duda o una pregunta de más o menos qué es el olfato, qué es el sentido del olfato, alguna duda, pregunta o algo que no entendieron para repetirlo antes de ir al nervio olfatorio? ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos con nervio olfatorio. Entonces, no decir que tengo, no tengo. Bueno, entonces, ¿qué es el nervio olfatorio? Básicamente el nervio olfatorio es el primer nervio craneal. Ya, el primer par craneal, el nombre correcto ya no es par, el nombre correcto es nervio craneal ahora. Pero bueno, ustedes de nuevo, cuando vean neuro, van a ver que hay nervios, como dice el meme, hay nervios y nervios. Hay algunos nervios que, por así decirlo, nacen en un núcleo en el interior del sistema nervioso central, como es el nervio facial o el nervio trigémino, ¿ya? En cambio, hay nervios craneales que no son nervios como tal, son prolongaciones. Ejemplo de esto, mis brazos, mis piernas, son prolongaciones de mi cerebro, ¿ya? En este caso, lo mismo sucede con el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es una prolongación del cerebro. Específicamente, ¿de qué parte del cerebro? Repito, esto lo van a ver en neuro y ahí sí van a saber lo que estoy hablando. Ahorita es una generalidad. Es una prolongación de una parte del cerebro, perdón, del encéfalo conocido como el telencéfalo. Es una prolongación, es como si el telencéfalo diera sus brazos y esos brazos se conocen como
cintillas, nervios olfatorios y todo esto. Ya son prolongaciones. Ya no es nada más que esto. Ya. Ahora, no sé si muchos de ustedes recuerdan cuando ustedes estudiaron, ya vieron primer semestre, cuando ustedes estudiaron origen aparente y origen real, que más o menos eso se ve en nervios craneales. ¿Quién de aquí me puede decir más o menos lo que se acuerda de lo que leyó de qué es un origen aparente, qué es un origen real? Más o menos qué es lo que entienden por eso. Cualquiera, chicos. A ver, yo voy a coger una persona, entonces, ya les digo, no importa cuál sea su respuesta. No hay aquí respuestas equivocadas, chicos. Díganlo sin miedo. Ah, Josué Feijó, ¿qué entiendes tú más o menos por origen aparente, origen real? ¿Qué entiendes tú de nervios craneales? Si no mal recuerdo, era según el origen, o viéndolo macroscópicamente o viéndolo microscópicamente. Muy bien, más o menos por ahí vas. ¿Sí? Origen aparente es aparentemente lo que tú ves, de dónde nace. Pero el origen real es en verdad dónde nace, como más o menos lo dice lo microscópico, por así decirlo. Ya, les doy un ejemplo. No sé si aquí tengo una imagen. Sí, aquí tengo una imagen. Ya. Aquí tengo a la protuberancia. ¿Ya? Supongamos que a este nivel ustedes están viendo que están haciendo el nervio trigémino. Eso es lo que ustedes ven ahí. Pero si nosotros hacemos un zoom o nos metemos en el interior, vamos a ver que el nervio trigémino no están haciendo de aquí, sino que están haciendo por muchos núcleos que están por dentro o por fuera. Otro ejemplo, el nervio facial. Nosotros lo vemos que nace a este nivel. Ese es el origen aparente, lo que nosotros vemos, ¿ya? En el surco bulbo protuberancial, lo que nosotros vemos. Pero si nosotros vamos y seguimos más a profundidad, vamos a ver que el nervio facial en realidad está naciendo aquí, en el interior, por la unión de varios núcleos. ¿Ya? Eso es muy correcto lo que dijo su compañero. Eso es la diferencia básicamente entre un origen aparente y un origen real. El nervio olfatorio no es la excepción. El origen aparente, lo que yo aparentemente, y es lo que yo les decía, lo que yo aparentemente creo que es el nervio olfatorio, es esto. Aparentemente, pero no es así. Ese es el origen aparente. La pregunta es, ¿cuál es el origen real del nervio olfatorio? Aquí lo tienen. La mucosa olfatoria. El origen real del nervio olfatorio es a este nivel, en la mucosa olfatoria. Porque acuérdense que justamente estas prolongaciones, al atravesar la lámina cribosa del etmoide, se las conocen como nervios olfatorios. ¿Ya? Aquí las tengo. Todas estas prolongaciones son los nervios. Aquí están. Estas prolongaciones son los nervios olfatorios. ¿Ya? Y de nuevo, no hay uno. Hay miles de nervios olfatorios. ¿Ya? Que justamente están perforando la lámina cribosa del etmoide. Listo. Ya con esa generalidad podemos iniciar. El nervio olfatorio, de nuevo, esto cuando vean neuro. Cuando ustedes vean neuro, o incluso cuando ustedes vieron nervios craneales, ustedes siempre se topan con ciertas palabras. Aferente, visceral, somático, especial, bla, 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 bla. ¿Ya? Eso es algo que siempre en todo el nervio craneal van a ver y que en neuro van a profundizar. Pero sí me gustaría decirles más o menos el nervio olfatorio qué es. Cuando ustedes estudian nervios craneales, ustedes tienen que grabarse una palabra. Componente. ¿Qué significa componente? ¿Cuál es, por así decirlo, la función del nervio olfatorio? El componente, en este caso, el nervio olfatorio, dime. Una compañera pregunta que, ¿qué sucede cuando una mujer está embarazada? Porque se dice que los sentidos se agudizan. Ya. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer está embarazada? En este caso, muy bien con esa pregunta. Cuando ustedes saben que cuando una mujer por lo general está embarazada, viene con estos, por así decirlo, que los olores se le hacen más intensos. No aguantan los olores. Y es que aquí a este nivel hay algo que es el papel hormonal. Una mujer cuando está embarazada produce grandes cantidades de hormonas. En este caso, una de las hormonas que por así decirlo más elevadas están es la progesterona. ¿Ya? Esta progesterona junto con otras hormonas que se activan o no que se activan, sino que se elevan en el embarazo, por así decirlo, sensibilizan a este nivel, sensibilizan al nervio olfatorio, sensibilizan todo, con tal de que, por así decirlo, si antes un nervio olfatorio, es un ejemplo, si antes un nervio olfatorio detectaba la basura, por así decirlo, a un par de centímetros de ustedes,
Ahora el nervio olfatorio en una mujer embarazada puede detectar la basura a metros de ustedes. ¿Ya? Y es justamente por esto, por las hormonas. Ya, ustedes cuando vean fisiología hormonal, que es en cuarto semestre, van a ver que las hormonas tienen muchos, pero muchos papeles, pero básicamente en eso, es por el papel de las hormonas en una mujer embarazada. ¿Ya? No sé si la chica que me hizo la pregunta quedó claro o tiene alguna otra pregunta. Bueno, entonces sigamos entonces. Pero básicamente eso es lo que pasa. Los sentidos, por así decirlo, sí, como que se agudizan y es por eso, por las hormonas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el componente del nervio olfatorio? ¿O qué es lo que hace el nervio olfatorio como nervio olfatorio? El nervio olfatorio, yo les voy a escribir primero y de ahí les voy desglosando. El nervio olfatorio es un nervio de tipo aferente, visceral, especial. Ahora, como dijo un amigo mío, ¿qué miércoles significa todo esto? Aferente significa que viene, que atrapa, que cacha. El nervio olfatorio hace eso. El nervio olfatorio lo que hace es, por así decirlo, recibir los estímulos. En este caso recibe a las partículas odorantes, por una parte aferente. Todo nervio aferente es un nervio que manda impulsos, ya que manda impulsos. Por ejemplo, el nervio olfatorio manda esos impulsos hacia el cerebro. El nervio óptico manda los impulsos hacia el cerebro, específicamente la corteza calcarina. El nervio vestíbulo coclear manda esos impulsos hacia el sistema nervioso central. Ya, eso es aferente, que manda los impulsos al interior de nosotros, al sistema nervioso. En cambio, eferente es todo lo opuesto, que manda esos estímulos hacia afuera. Por ejemplo, el nervio facial es un nervio eferente. ¿Por qué? Porque manda impulsos hacia nuestros músculos de la mímica facial para que podamos mover los músculos. Esa es la diferencia entre aferente y eferente. De nuevo, van a ver neuro y van a entender eso. ¿Ya? Eso es aferente. Entonces, el nervio olfatorio es aferente, ¿por qué? Porque justamente recibe estímulos. En este caso, los estímulos olfatorios. Listo, aferente. Es visceral. ¿Por qué? Porque justamente el nervio olfatorio está en una cavidad. Está en la cavidad nasal, por así decirlo. ¿Ya? Está en una región interna. A eso se refiere visceral. Visceral tiene que ver con todo lo que son, por así decirlo, órganos internos. En este caso, el órgano del olfato que está en el interior de la cavidad nasal. Y especial. ¿A qué se refiere con especial? Hay pocos nervios craneales que se denominan especiales. ¿Y por qué se denominan especiales? Porque, por así decirlo, tienen una fisiología o tienen una neurofisiología muy distinta. Por ejemplo, el nervio olfatorio no tiene la misma fisiología que el nervio, que el nervio óptico. El nervio óptico no tiene la misma fisiología que el nervio vestíbulo coclear. Ya, lo especial se refiere a eso, a que por así decirlo funcionan de maneras muy distintas. ¿Ya? Entonces, aferente visceral especial. La pregunta es, ¿ustedes pueden abreviar esto? Sí. Se lo abrevia en una sola palabra, un nervio sensorial. Así que ustedes, si un día les preguntan, ¿cuál es el componente del nervio olfatorio? Pueden decir, ¿es un nervio aferente visceral especial o simplemente es un nervio sensorial? ¿Ya? Con cualquiera de esos dos términos es correcto. ¿Ya? Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que se lo dije la clase pasada. A ver, cualquier chico que me quiera responder. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre sensorial y sensitivo? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál creen ustedes, chicos? Sensitivo creo que es el acto en que sientes algo, o sea, por ejemplo, los nervios que se encargan de la sensibilidad de la cara. Y sensorial es cuando recibes, por ejemplo, decir un impulso o algo en caso del nervio olfatorio, recibes a las partículas. Sensitivo. Exacto, muy bien. Como dijo Carlos, o como aquí dijeron también por privado. Sensitivo, todo lo que tiene que ver por lo general con el dolor, la temperatura. Sí, eso, el dolor, la temperatura, la presión, las vibraciones, todo eso es sensitivo. Sensorial, en cambio, en una sola palabra, los sentidos. Ya, muy bien. En este caso, ¿por qué se dice que el nervio olfatorio es un nervio sensorial? Porque justamente es un nervio que está a cargo de los sentidos. En este caso está a cargo del sentido del olfato. Muy bien. ¿Ya?
Entonces, bueno, ya teniendo entonces el componente, ¿cuál es el origen real? Ya lo dijimos aquí en la mucosa olfatoria, ¿ya? Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Ya vimos que el impulso, el impulso, en este caso odorífero, se convierte en un impulso eléctrico y termina aquí, al nivel del bulbo olfatorio, ¿ya? Pregunta, ¿qué es el bulbo olfatorio? No es nada más que una dilatación de el tracto olfatorio o la cintilla olfatoria. Ya, la cintilla olfatoria ya vamos a ver ya mismo, pero lo único que tienen que saber es que la cintilla olfatoria a este nivel se dilata. Y esa dilatación es el bulbo olfatorio. Ya, no es nada más. Simplemente si un día les preguntan eso, ¿qué es bulbo olfatorio? Una dilatación de la cintilla olfatoria, nada más. Teniendo en cuenta ya esto, yo, de nuevo, esto es neuro, no me voy a meter mucho en esto, ¿ya? Pero esto que ustedes ven aquí, estas capas que ustedes ven aquí, es el interior del bulbo olfatorio. Es decir, aquí yo tengo mi mucosa olfatoria, esta sería mi lámina cribosa del etmoides, aquí están perforando los nervios olfatorios para llegar a este nivel, en el espesor o en el interior del bulbo olfatorio. ¿Ya? Y estas son las capas. En neuroanatomía, por lo general, chicos, todo se basa en capas. Las capas, por así decirlo, o sí, las capas. Las capas que tiene la corteza cerebral, las capas que contiene la corteza cerebelosa, ¿ya? Los segmentos que tiene la médula espinal, aquí es lo mismo. ¿Ya? El bulbo se divide por capas. Pero lo que ustedes simplemente tienen que saber, y se lo voy a decir muy rápido, es lo siguiente. Una vez que mis nervios olfatorios llegan a este nivel, hacen sinapsis. ¿Qué es la sinapsis, chicos? Eso ya vieron en neuro, en el curso, o más o menos ya tienen una noción. ¿Qué es la sinapsis? ¿O qué es lo que ustedes piensan cuando les dicen sinapsis? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Una conexión. Conexión. Muy bien. En privado me dicen comunicación entre neuronas. Conexión o el nombre correcto, comunicación entre neuronas. Muy bien. Eso es una sinapsis. Entonces, ¿qué pasa? Las células olfatorias, por los nervios olfatorios, se comunican a este nivel con otras células. ¿Ya? Específicamente, se comunican con unas células formando lo que se conoce como el glomérulo sináptico, que de nuevo, eso ustedes van a ver cuando vean neuro, ¿ya? Pero bueno, sinaptan con unas células, con unas neuronas, conocidas como las neuronas mitrales, bla, 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 eso van a ver en neuro. Y de aquí, una vez que pasa esto, ya que está la comunicación, el bulbo se continúa como tracto olfatorio o cintillo olfatorio. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a ponerles en términos didácticos. Supongamos que yo acabo de oler un olor a basura, un olor putrefacto. Esta partícula olorosa se convierte en un estímulo nervioso, en electricidad. Y esta neurona olfatoria le va a decir a esta neurona, a la neurona mitral, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo un olor putrefacto convertido en estímulo eléctrico. Envíaselo al cerebro para que lo procese. Y esta neurona va a seguir y va a seguir haciendo por relevos. Todo es cuestión de qué, de enviar mensajes, de hacer relevos. Todo es cuestión de eso. En eso se basa la neuroanatomía de los nervios craneales. Y los nervios craneales en general. ¿Ya? Pero bueno, una vez que pasa esto, aquí tengo, este es el bulbo olfatorio, aquí es donde se dio todo esto, ¿ya? Y se continúa como cintilla olfatoria. Cuando ustedes vean neuro, van a ver que la cintilla olfatoria se divide en dos, en una cintilla olfatoria medial y en una cintilla olfatoria lateral. Eso ahorita no me interesa, ¿ya? Pero sí hay algo que sí me interesa y algo que sí quiero que sepan. Y es algo que ustedes van a preguntar, chicos. Esto que les voy a decir es una pregunta de cajón para sus lecciones, exámenes y para la vida en general. Sobre todo si ustedes se quieren especializar en neurocirugía o en neurólogos. Cuando ustedes vean neuro, van a ver que en el interior del sistema nervioso hay algo conocido como el tálamo. Ya les voy a mencionar la importancia. Supongamos lo siguiente. Supongamos que ustedes quieren ir de Guayaquil a Salinas. Y de Guayaquil a Salinas, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que pagar un peaje, ¿sí o no? Y el peaje es el que les dice si avanzando o no avance. El tálamo básicamente es esto, es un peaje, ¿ya? Todos, y grábense esto en sus cabecitas, todos los impulsos que quieran ir al cerebro, al sistema nervioso,
tienen que pasar por el tálamo. Todos, excepto uno, la vía olfatoria. La vía olfatoria no paga peaje. ¿Ya? La vía olfatoria se salta este paso. ¿Ya? La vía olfatoria no va al tálamo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, les doy ejemplos. A nivel de lo que es el sentido de la vista, ¿ya? El sentido de la vista tiene que pasar por el tálamo. Tiene que pasar por un núcleo del tálamo, que es el núcleo geniculado lateral. En el sentido de la audición, tiene que pasar por un núcleo del tálamo, que es el núcleo geniculado medial. El sentido del gusto tiene que pasar por un núcleo del tálamo, que es el núcleo ventroposterolateral. El sentido del tacto tiene que pasar por un núcleo del tálamo, que es el núcleo ventroposteromedial. Todos pasan por algo, todos, excepto el nervio olfatorio. Eso de cajón. Ustedes les pueden hacer las preguntas. ¿Cuál es el único nervio o cuál es la única vía que se salta el tálamo? El nervio olfatorio. La vía olfatoria. Es el único que se salta el tálamo. No va al tálamo, por así decirlo, no paga peaje, tiene pase VIP. ¿Ya? El nervio olfatorio, lo que hace, las estrellas olfatorias básicamente lo que hacen es esto. Vienen y no pasan el tálamo, se lo saltan. ¿Para qué? Para directamente ir al cerebro. ¿Ya? Es como que todo esto que está hacia la periferia fuera Guayaquil y su cerebro fuera Salinas. ¿Ya? A este nivel más o menos está el tálamo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? La vía olfatoria se lo salta para directamente ir al cerebro y para ser procesada. ¿Ya? Y listo, así es todo. Y luego de eso va al cerebro y cuando ustedes vean van a ver que hay zonas del cerebro. Cada parte de su cerebro está dedicada a una cosa, a una función. Y de nuevo, eso se los puedo dejar cuando ustedes vean neuro, para que más o menos entiendan cómo es esto. Ya esto ustedes, como tienen una generalidad, porque yo ahorita, por así decirlo, decirles la zona específica, se van a perder, porque aún no han visto generalidades del cerebro. Ya, yo tengo aquí alumnos míos, anatomía 2, que ellos ya más o menos las conocen, porque ya las hemos visto en clases, pero de nuevo decirles a ustedes, se los voy a, por así decirlo, marear a ustedes que van recién a segundo. ¿Ya? Pero bueno, ahí les dejo para que puedan investigar como primer dato. Como segundo dato, y es algo muy interesante. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes, por así decirlo, supongamos, ya, si ustedes, que a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, están en la calle, huelen su comida favorita, o están en su casa y huelen su comida favorita, ¿y qué es lo que se les viene a la mente? Aparte de que se hacen agua a la boca, por así decirlo, sus papilas gustativas están, por así decirlo, queriendo experimentar ese sabor, o por así decirlo, recuerdan ese sabor. Por ejemplo, la sopa que hacía mi abuelita era una sopa que tenía unos toques muy tenues, con cierto toque de picor y un poquito de acidez, era muy rico y todo eso. Ustedes con solamente recordar u oler algo así. La pregunta es, ¿por qué? Porque todo lo que es el nervio olfatorio, todo lo que es la vía olfatoria se conecta con dos cosas. Primero, se conecta específicamente con una zona de su cerebro conocido como el sistema límbico. El sistema límbico, por así decirlo, es una zona que está a cargo de las emociones, de los recuerdos y todo esto. ¿Ya? Por eso es que a muchos les ha pasado que cuando huelen algo, ustedes recuerdan y ustedes incluso lo saborean. Y otra cosa, supongamos lo siguiente. Ya. María Herrera, supongamos lo siguiente. Supongamos que tú estás por la facultad y supongamos que tú hueles, estás pasando y hueles al perfume, el mismo perfume que usaba tu ex. ¿Tú cómo te vas a sentir? Apenas hueles eso, ¿qué vas a sentir? Digamos que tu ex tú lo odias, no lo quieres ver, te hizo de todo. ¿Tú qué vas a sentir, María? Bueno, pues si lo odio, se supone que no me gustaría el olor. O No algo. te gusta el olor, ¿verdad? Te evoca sentimientos negativos, ¿ya? Ahora supongamos que no hueles eso, sino que hueles el olor de tu comida favorita. ¿Tú cómo te sientes? Me daría hambre, la verdad. Hambre, Quisiera felicidad, comer en ganas, ese exacto, momento. ganas de comer, exacto, Ajá. muy bien. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente todas estas conexiones que tiene el olfato con el sistema límbico hacen que, por así decirlo, modulen su comportamiento. Cuando ustedes huelen algo que a ustedes no les agrada, lo primero que evocan son sentimientos negativos. Rechazo, odio, no lo quieren oler. Si ustedes por ahí medio lo huelen, ustedes quieren voltearse e ir hacia el lado contrario. Ya, pero si es algo que les gusta, ustedes más van hacia ese lado. Ya, y es justamente por eso. El olfato y las emociones van de la mano. ¿Ya?
Incluso hay algo conocido, esto pueden investigarlo ustedes, algo conocido como el circuito emocional de Papez. Ya, eso pueden buscarlo ustedes, investigarlo, es algo muy bonito que justamente, por así decirlo, relaciona el olfato con las emociones. Eso pueden buscarlo, se los dejo para ustedes para que lo investiguen. ¿Ya? Y ya dicho todo esto en el olfatorio, podemos ir a esto último. Esto es algo muy bonito, chicos. Esto es algo que van a ver mucho y algo que está pasando. Bueno, antes de ir a eso, ¿tienen alguna pregunta, chicos, en general? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas o algo, chicos, por favor? Preguntan sobre qué pasaría si los nervios no pasan por el tálamo, ¿Mande? si llega a lesionarse el tálamo como tal. A ver, si llega a lesionarse el tálamo, en este caso no estaremos hablando del nervio olfatorio porque el nervio olfatorio se salta esto, pero supongamos que cualquier otro nervio, por ejemplo, el nervio óptico, supongamos que se lesiona específicamente la parte del tálamo por la que pasa la vía óptica. ¿Qué es lo que sucede? Van a haber alteraciones, ¿ya? A nivel de lo que es la vía, al nivel de lo que es la vía óptica. Ahí es donde nacen unos términos como son las hemianopsias, las cuarantopsias, que son alteraciones de la vista. Por así decirlo, te doy un ejemplo. Esto es lo que tú ves. Este círculo es lo que tú ves. Si se lesiona una parte del tálamo, una parte de tu vía olfatoria, de tu vía óptica, perdón, tú solamente vas a ver la mitad. Ya, eso es lo que pasa, no solamente en la vía óptica, pasa en el resto de las vías. Ahora, si hablas de una lesión general del tálamo, obviamente en este caso no vas a experimentar nada. Por así decirlo, eres, si no mal recuerdo, lo que se conoce como un hombre muerto en vida. O sea, estás ahí, tienes todos los estímulos, pero como no llegan al tálamo, no llegan al cerebro y tú no sientes nada. Ya, incluso hay algo conocido que ustedes pueden buscar como el síndrome talámico. Ya por lo general todos estos son por lesiones del tálamo. Una lesión del tálamo, al menos hasta donde yo recuerde, son lesiones un poquito raras, pero sí existen. ¿Ya? Pero básicamente eso pasaría. Ahora, aquí sí es una, hablando de lesiones, de eso que me hicieron. Hay algo muy importante. Yo les quiero preguntar, chicos. Aquí están los nervios olfatorios, en la lámina cribosa del etmoides. Yo les pregunto, si se daña la lámina cribosa del etmoides, ¿qué creen que pasa con el sentido del olfato? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el sentido del olfato? Cualquier respuesta, no hay respuestas incorrectas, díganla nomás. Que si se rompe, se rompe. Se rompe, en este caso, los nervios olfatorios y por obvio la persona va a seguir oliendo o ya no va a oler nada. Dejaría de percibir los olores. Dejaré de percibir los olores. Muy bien, se interrumpe la comunicación. Ya porque básicamente aquí tengo mi lámina cribosa del etmoides y aquí tengo mis nervios olfatorios. Son nervios chiquititos, son como hilitos, ¿ya? Y si esta lámina, que es hueso, se llega a lesionar, obviamente por ahí mismo va cortando estos nervios, ¿ya? Y obviamente se va perdiendo el olor. ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona tiene un accidente de tránsito o un accidente de moto, lo primero que hacen, por así decirlo, es evaluar el sentido del olfato para ver si la lámina cribosa del etmoides no sea, por así decirlo, lesionado? Y si se lesiona la lámina cribosa del etmoides, lo más probable, por no decirlo casi totalmente, es que también se pierde el olfato. Ya que justamente eso vamos a ver ahorita, pero antes de verlo, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a esto? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a lo que es la exploración. ¿No tienen preguntas? Entonces, ¿mande? Por el momento no, continúa. Ya. Entonces, chicos, vamos con esto. Esto es un tema muy bonito. Ya ustedes entendiendo entonces más o menos lo que son las alteraciones, yo puedo más o menos entendiendo lo que es cómo olemos, yo puedo aquí entonces relacionar la exploración y la alteración. Yo les pregunto, si ustedes saben que el nervio olfatorio es el nervio que se encarga del olfato, ¿cómo creen ustedes que van, o cómo comprobarían ustedes si el nervio olfatorio funciona o no funciona? ¿Cómo lo comprobarían? Según ustedes, no he dicho nada aún, pero ¿qué es lo que harían para saber si esa persona está oliendo o no está oliendo bien? ¿Qué hacen? Digan al hacer nomás, chicos. ¿Qué harían ustedes? Hacer oler cosas con los olores Aquí básicos. dicen, ya aquí dicen hacer oler cosas. ¿Alguien da más?
¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Están de acuerdo con su compañero o tienen otra idea? Hacer oler cosas, me dicen aquí. Muy bien, es que justamente así se explora. O sea, si el nervio olfatorio se encarga del olfato, ¿cómo se aseguran que está bien? Haciendo oler cosas. Es eso. Ustedes hacen que la persona huela. ¿Cómo es el examen? Ustedes a la persona le cierran los ojos, porque si los abres como si estuviera haciendo trampa. Por ejemplo, supongamos que es una persona que no huele nada, ¿ya? Y ustedes le ponen un bote de perfume. Si ustedes hacen que esa persona vea, es perfume, sí. ¿Con tal de qué? Con tal de querer irse. Así son muchos pacientes. Ya, le cierran los ojos al paciente, le tapan una fosa nasal y hacen que huela. De la siguiente manera, cogen, le tapan una fosa nasal y hacen que huela 1 o 2 veces. Y la persona les tiene que decir lo que está oliendo. Si está oliendo perfume, si está oliendo menta. Ojo, no van a hacer tampoco que huelan algo que ni siquiera ustedes aguantan. Por ejemplo, no van a hacer que huela a formol, no van a hacer que huela algo picante, algo acre, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ustedes, esa persona, apenas huele, lo que hace es sáquenme de aquí, porque lo están haciendo oler cosas que son, por así decirlo, muy fuertes, muy dañinas. Por ejemplo, el olor a formol, no sé si ustedes alguna vez han estado en el laboratorio o en el TPA o han olido, bueno, el TPA ya no, pero antes cuando se usaba formol para la conservación de cadáveres, ya ustedes olían eso y eso era algo que ustedes los dejaba, aparte que los dejaba bobos, los dejaba mareados, les dejaba un dolor insoportable a este nivel. Es un olor, por así decirlo, hasta los ojos arden, muy bien. Ya vamos a hablar de eso, no te preocupes. Ya, así que eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que generalmente hacemos oler al paciente? Perfumes que no sean fuertes, lo hacemos oler el clavo de olor, lo hacemos oler anís, café, esencia de vainilla, lo hacemos oler la esencia de vainilla, por ejemplo, es algo muy agradable para todos nosotros. Ya chocolate, tabaco, lo hacemos oler y que el paciente nos diga, obviamente, qué estás oliendo. Ya, si el paciente está oliendo bien, listo, vayas a su casa o listo, vamos con otra exploración. Pero si el paciente tiene alteraciones, es lo que vamos a ver. Las alteraciones del nervio olfatorio se dividen en 2. Cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas es qué tanto huele el paciente. Y cualitativas es cómo huele el paciente. En este caso, ¿qué creen ustedes? A significa sin, hipo significa menos, hiper significa más. ¿Qué creen ustedes? O no, una persona, cualquiera, que no sea Carlos. ¿Qué creen ustedes que significan cada uno de estos términos? Anosmia, hiposmia e hiperosmia. ¿Qué creen ustedes, chicos? Sin miedo a Sin equivocar. Anosmia, sin olfato, ya, tú mismo, María. Hiposmia, ¿qué significa? que percibe menos el olfato e hiperosmia que percibe con mayor intensidad. Con mayor intensidad. Muy bien. Sin olfato, poco olfato, mucho olfato. Anosmia. Eso significa anosmia. Pérdida del olfato. Yo les pregunto, y ahorita que se puso muy de moda, ¿qué enfermedad causaba anosmia? ¿O qué enfermedad causaban que no huela nada? Es una El que... COVID. El COVID. Muy bien, incluso hay personas que ya pudieron haberse infectado de COVID hace 2 años y siguen con anosmia, el famoso COVID prolongado, ¿ya? Es justamente esto. El COVID causa anosmia, que puede ser temporal. Bueno, hasta ahora se sabe que es temporal y no se sabe cuánto les puede durar. Por ejemplo, yo tuve familiares que tuvieron COVID con anosmia que les duró 2 o 3 días. Tengo amigos y tengo a mi novia que tienen anosmia y siguen teniéndola, a pesar de que han pasado año y medio que les dio COVID. Esto es porque es muy variable de persona a persona, ¿ya? Pero bueno, anosmia sin olfato. O sí, básicamente sin olfato, ¿ya? La anosmia también es muy común en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Ejemplo, un paciente o una persona que estaba en moto por la carretera, no se puso casco, chocó, dio vueltas, y aparte de eso tiene un trauma de cabeza y cuello, ¿ya? Le hacen una topografía y ven que la lámina cribosa etmoides está partida, está hecha a pedazos. Y acuérdense que esos nervios olfatorios son chiquititos, son muy delgados. Así que por ahí mismo van rajando a los nervios olfatorios. Obviamente ese paciente va a tener anosmia. Y esta es una anosmia que no se recupera. ¿Por qué? Porque no tienes nervio olfatorio. Así que si no tienes nervio olfatorio, no puedes oler nunca. ¿Ya? Esa es una anosmia. La hiposmia, en cambio, es disminución del olfato. Ya con un paciente no puede oler mucho, ya sea por A o B motivo. Por ejemplo,
Las personas que tienen gripe, que tienen catarro, rinitis alérgica, resfriado, que tienen, por así decirlo, la nariz llena de moco, son personas con hiposmia. Porque como el moco está, por así decirlo, impidiendo que huelan, huelen poco o no huelen nada. Es decir, una persona con una gripe fuerte puede tener o bien una anosmia o una hiposmia, ¿ya? Y una hiperosmia es un, por así decirlo, superolfato. Aquí una persona me dijo, y vamos a ver si ustedes prestaron atención, ¿quiénes creen ustedes que pueden tener hiperosmia? Porque es una pregunta que hizo un compañero o una compañera. En embarazo. El embarazo. Muy bien, el embarazo, la lactancia, por el mismo papel de las hormonas, está olfato, por así decirlo, está súper, no es la palabra correcta, pero por así decirlo, está súper desarrollado. ¿Ya? Eso es lo cuantitativo, es cuánto huele. Lo cualitativo es cómo lo huele. ¿Ya? Y aquí tengo parosmia, cacosmia y alucinaciones olfatorias o fantosmia, que es lo mismo. Parosmia. Paro significa distinto. Parosmia quiere decir un olor distinto. Por ejemplo, supongamos que yo a uno de ustedes los hago oler esencia de vainilla. Yo les pongo el frasco de esencia de vainilla para que lo huelan. Pero cuando ustedes lo huelen, ustedes salen de ahí porque ustedes huelen a basura. Eso es una parosmia. Perdón, miento. No huelen esencia de vainilla. Ustedes huelen, por así decirlo, tabaco, ¿ya? O huelen picante, por así decirlo, ¿ya? Ustedes sienten eso. A pesar de que yo les doy una cosa, ustedes huelen otra cosa. Eso es una parosmia. Es una percepción de olores distintos. Yo les puedo poner algo y ustedes me huelen otra cosa muy distinta, ¿ya? La cacosmia es casi lo mismo, pero aquí lo mismo dice cacosmia. A ver, según ustedes, ¿qué sería la cacosmia? ¿Qué es lo que un paciente con cacosmia le huele las cosas, según ustedes? Sin miedo a equivocarse, chicos. ¿Qué creen ustedes que significa cacosmia? ¿O qué creen que un paciente con cacosmia le huelen las cosas? Sí, eso está bien. Les huele mal, les apesta. Ya, de nuevo, yo les puedo poner un frasquito de esencia de vainilla y el paciente se los bota porque dicen que esto huele a excremento de perro, eso es de perro, de gato, de lo que sea. Es un olor, por así decirlo, putrefacto, malos olores. Ahí la diferencia. Parosmia es cuando ustedes huelen algo y les huele otra cosa. Pero cuando esa otra cosa, ese otro olor, es un olor a basura, un olor putrefacto, un olor asqueroso, ahí la palabra correcta sería cacosmia. Son casi lo mismo. Si se dan la cuenta, son casi lo mismo. Lo único que cambia es lo que huele. Parosmia, por ejemplo, me pueden poner de nuevo un frasquito de esencia de vainilla y yo te puedo oler a perfume, te puedo oler a tabaco, te puedo oler a ají, te puedo oler un olor acre, ya, un olor almizcleño, lo que sea. Cacosmia, en cambio, es cuando tú me hueles o me percibes un olor putrefacto, asqueroso. ¿Ya? Listo. Ejemplo, el ejemplo más común de cacosmia, la rinitis alérgica. Las personas con rinitis alérgica o con rinosinusitis, como se les está acumulando pus en los senos paranasales, ¿ya? O tienen infecciones de larga data, inmediatamente van o sienten que todo les apesta. ¿Ya? Y es justamente por el pus que estén mandando malos olores que están en ellos. ¿Ya? Y tengo las alucinaciones olfatorias o fantosmias. ¿Qué es esto? Es cuando ustedes huelen algo, pero sin estímulos. Por ejemplo, en la parosmia yo les puse un frasquito para que me huelan y me huelen otra cosa. La fantosmia es totalmente distinto. Yo no les pongo nada. Supongamos, están acostados ustedes, 12 de la noche, están dormidos, y se levantan porque huelen que alguien está cocinando tortilla de verde. Se levantan y no hay nadie. Eso es una alucinación olfatoria o una fantosmia. Son olores fantasmas, olores que no están ahí. Olores que no están, pero ustedes los huelen. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque las personas por lo general que tienen, o esto grábense, las personas por lo general, que tienen alucinaciones olfatorias son personas que van a tener o están a punto de tener una crisis de epilepsia. Ya, por lo general una persona que les dice, yo olí algo, pero no hay nada aquí, ojo que esa persona posiblemente tenga una crisis epiléptica, lo que se conoce como las crisis uncinadas. Ya no es regla fija, pero sí es como que ustedes se pongan ojos, se pongan pilas. Ya, y listo. Y aquí tengo, en resumen, todo lo que son las alteraciones olfatorias. Ya, la anosmia, la hiposmia, las parosmias, las fantosmias, la cacosmia, y esto de aquí, alucinaciones olfatorias y fantosmias son lo mismo.
ya son sinónimos, son exactamente lo mismo. ¿Ya? Y con eso, chicos, hemos terminado la clase de nervio olfatorio. Creo que eso lo dejaremos por hoy. Antes de eso, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Ya les digo, aquí vimos, por así decirlo, parte de órgano de los sentidos también y algo, por ahí vimos en neuro y de algo. ¿Ya tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, para hacerles un par de preguntitas para ver si están más o menos sincronizados. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? La que sea. A ver, entonces yo solo voy a hacer tres preguntitas voy a hacer. Ya. A ver. Cualquier persona que me pueda responder. ¿Cuál es la diferencia entre un olor alcanforado, un olor floral y un olor mentolado? ¿Cuál es la diferencia? O más o menos a qué huelen, por así decirlo, ese sería el término. María, creo que estoy... Marcela, dime. Ok. El primero, los alcanforados, mencionó que eran olores fuertes, pero no eran desagradables. Ya el segundo, que son floral, eso sí dijo algo floral, agradable, son suaves, son tenues, agradables al olfato. Muy bien. Los mentolados son fuertes, pero un poco más agradables. En Bien. el caso del almizcleño es más o menos como el olor a los perfumes, lo que le agrada directamente ya a uno, como quien dice. Listo. Ya listo. El- Hasta ahí. Muy bien. No, sí, solo eso nomás. El resto ya son por ejemplo, ya. ¿Cuál es, o no? Bueno, esta es la pregunta es fácil. El único nervio o única vía que se sale del tálamo, ¿cuál es? Este es obvio. Cualquier persona. ¿Y olfatoria? La vía olfatoria, muy bien. Y el resto tiene que sí o sí pasar por el tálamo. ¿Ya? ¿Y qué entiendo yo por alucinación olfatoria o fantosmia? Que se percibe un olor cuando no hay algo presente y No hay que un puede estímulo. ser significativo para una crisis de epilepsia, que no es norma, pero puede ser un inicio. Es un indicio, muy bien. No es regla, pero es un indicio. Ya, ya una pregunta más. ¿Cuál es el origen real del nervio olfatorio? Algo que siempre les van a preguntar. El origen real del nervio olfatorio, ¿dónde está? La mucosa olfatoria. Mire, ya me iba a decir Cristel, ya, pero está bien, ya. Listo. Sí, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. No sé si dejamos ahora que dices para la siguiente clase lo que es laringe, porque laringe sí es largo. No sé si lo dejamos entonces para la siguiente clase, que eso sí es bastante largo. Dejamos para la siguiente clase entonces. Listo. ¿Ninguna duda más tienen? ¿No tienen más dudas, chicos? ¿No? Listo, chicos. Entonces, espero de nuevo haya sido de su agrado esta clase, que hayan entendido. Si no tienen, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Incluso si les nace por ahí la pregunta, me pueden escribir. Igualmente no hay ningún problema. Y eso, no se olviden que igualmente vamos a estar la última semana. Se les va a mandar la última semana, o sea, la primera semana, se les va a mandar una encuesta más o menos con todo esto para que ustedes puedan responder. Y la persona que tenga más puntaje va a recibir un premio especial. ¿Ya? Eso, chicos. La próxima clase nos vemos con laringe, que es un tema un poco más largo, la verdad. Así que listo, chicos, los dejo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien. Y si las matriculaciones, que son mañana, éxitos en sus matriculaciones, chicos. Pasen bien, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, que tengan un muy buen día y que sigan las redes sociales del acuerdo. Buen día, muchachos. Nos vemos. Pasen bien, chicos. Buen día.